¿Existe o no existe una dieta anticáncer? Este es el tema de hoy. Fue el tema de la tercera jornada de orientación para pacientes y familiares de pacientes oncológicos. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a los que se conectan en diferido. Para disertar sobre este tema, tengo el honor de compartir con la licenciada Zoraida Rosales. Estamos viendo a otra persona, pero bueno, ¿qué importa? Es parte del escenario. ¿Cómo estás? Feliz porque te veo y te escucho y créeme que eso es bastante porque últimamente ha sido muy complejo eso. Gracias por la ¿Cómo invitación. estás? No, Bien, bien. gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por decirme que sí, porque Zoraida es una mujer sumamente ocupada. De verdad que sí. Antes de que te conectara, estaba saludando a la familiar de mi paciente que se llama Ariana. Ustedes tienen que verla, parece una Miss. Además que es entrenador de spinning, por ahí vamos a hablar sobre la importancia del ejercicio físico. Aquí tengo el currículo de la licenciada Zoraida Rosales. Ella es nutricionista clínico, tiene coaching en programación neurolingüística. Ahora sí. Ok. Ya leí tu currículo por allí y bueno, nada, agradecerte por siempre estar y porque Zoraida fue parte de la tercera jornada de orientación para pacientes y familiares de pacientes oncológicos que tuvimos en octubre. Con este mismo título, Existe una dieta anticáncer, la cual fue todo un éxito, como todo lo que hace Zoraida en su vida, todo un éxito. ¡Qué bien! Vamos a empezar definiendo qué es, como siempre, un nutricionista. Y por ahí estaba leyendo si es lo mismo que un nutrólogo, nutriólogo, también vi por allí. Bueno, un nutricionista, primeramente, es un licenciado en nutrición y dietética. Normalmente la carrera dura 5 años. Y un nutriólogo es un médico que puede hacer un posgrado en nutrición. ¿Ok? Entonces, digamos que son dos especialidades distintas. En mi caso, aparte de ser licenciada en nutrición, hice la especialización en nutrición clínica, hice un posgrado en nutrición clínica durante 3 años en el Hospital Universitario de Caracas. Allí en ese posgrado nos especializamos en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y agudas y en pacientes críticos, es decir, aquellos pacientes que necesiten alimentación, en este caso ya sea enteral o parenteral, porque la alimentación o la alimentación natural, en este caso a base de alimentos, no cubre sus requerimientos. Entonces son pacientes que necesitan soporte nutricional, ya sea con sonda o algún dispositivo para alimentarse a nivel de estómago o a nivel de otra porción del intestino. Eso realmente uno lo profundiza es en la especialización de nutrición clínica. Entonces, cuando uno se gradúa como nutricionista, como licenciado en nutrición y dietética, tiene herramientas generales de todos los sistemas, pero digamos que cada especialista o cada nutricionista puede agarrar diferentes ramas. Entonces, aparte de la nutrición clínica, está la nutrición deportiva, está la nutrición comunitaria, tecnologías de los alimentos, servicios de alimentación que van a participar o van a cumplir funciones y roles distintos. Desde que yo hice mi pregrado, en mi pregrado yo lo hice normalmente fue en el Hospital Universitario de Caracas y en el Hospital Militar, y me encantó trabajar y tener el trato con los pacientes. Entonces, por eso siempre quise hacer el posgrado y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo en el universitario. Oye, deberíamos en algún otro momento, porque la licenciada Zoraida es invitada recurrente a mis lives, a hacer y que iba a decir un posgrado, náguara, no, por favor, señor, por favor, un live sobre la nutrición parenteral, porque eso es muy importante. Tenemos muchos pacientes que por sus condiciones, por la ubicación de sus tumores, estructuralmente no puede pasar la comida por esa vía y es necesario adicionar otro tipo de nutrientes por otros medios porque llega a una desnutrición bastante importante. Ahora, eso es un tema completo para otro live, por aquí lo anoté. ¿Qué hace un nutricionista? ¿Qué haces tú cuando una persona llega a tu consulta? Bien sea paciente oncológico o no. ¿Cómo es el día a día de tu consulta, los minutos de tu consulta, mejor dicho? La consulta dura aproximadamente de 1 a 1 hora y media. Se le hace una historia clínica nutricional integral donde se profundiza sobre los antecedentes personales y familiares, los diagnósticos clínicos y los tratamientos que el paciente tiene en función de esos diagnósticos clínicos, cuáles son sus hábitos psicobiológicos, es decir,
si consume alguna sustancia, por ejemplo, tabaco, si toma bebidas alcohólicas, qué cantidad de café toma y cómo lo prepara, cuántas horas de sueño nocturno realiza, si el paciente, aparte de hacer el sueño nocturno, hace siesta durante el día, si practica alguna actividad física, la frecuencia y la duración. De igual forma, los gustos y las preferencias, qué alimentos suele consumir, si tiene o no selectividad alimentaria, es decir, que algunas texturas las rechaza, algunos sabores, olores o características, y si eso tiene tiempo, es decir, eso es desde la infancia o es algo nuevo que ha presentado el paciente en los últimos meses o años. De igual forma, se hace lo que es la frecuencia de consumo de alimentos para conocer en una semana de manera aproximada cuántos alimentos consume, con qué frecuencia, para poder tener una evaluación dietética de cómo es su ingesta de alimentos, es decir, si cubre todos sus requerimientos nutricionales con los grupos básicos de alimentos o puede tener una deficiencia o un exceso en algún grupo básico de alimentos. Del mismo modo, se hace un recordatorio de 24 horas, que es un registro de comidas para saber qué es lo que comúnmente consume el paciente y cómo es la distribución de su comida en las comidas principales, cuántas realiza, si realiza meriendas y los horarios. A ver que si está cumpliendo los horarios o son horarios irregulares, no hay una planificación de esos horarios. De igual forma, posterior a esta evaluación, también se toma en consideración los hábitos intestinales, como es el patrón evacuatorio, características, en este caso consistencia, si hay presencias o no de restos de alimentos en las heces. De igual forma, la frecuencia de diuresis o de orina, color de la orina, y también se correlaciona con la ingesta de líquidos que el paciente tenga en el día para ver si realmente está cubriendo o no los requerimientos. Posterior se hace la evaluación antropométrica. En esta evaluación antropométrica se toma en consideración el peso del paciente, la altura o talla, y se le hacen mediciones como circunferencia de brazo, circunferencia abdominal, circunferencia de cadera, pantorrilla en adultos mayores, también se suele medir, y el porcentaje de grasa. Con estos indicadores antropométricos hacemos el diagnóstico nutricional integral y si el paciente para esa consulta logró llevar los laboratorios, de una otra manera se unifica junto con la parte antropométrica para ver si el paciente puede estar a nivel de índice de masa corporal, que es la relación del peso y la altura elevada al cuadrado normal, pero puede tener indicadores bioquímicos, indicadores de riesgo nutricional. Entonces también se toma en consideración los laboratorios que el paciente pueda llevarnos a la consulta. Posterior se sacan los requerimientos nutricionales, tanto de macro como micronutrientes, y después se establece un plan de trabajo. En este plan de trabajo puede ser netamente el plan de alimentación o también puede traer el uso de suplementos nutricionales en dado caso de que el paciente los necesite o lo amerite en función del diagnóstico clínico que el paciente tenga. También se le solicitan laboratorios especiales o complementarios para poderlo ayudar con respecto al diagnóstico nutricional, si hay que hacer algunos exámenes especiales, ya sean estudios de microbiota, conocer las alergias o sensibilidades alimentarias, si es un paciente que viene muy inflamado, que refiere síntomas digestivos, se le hace también estudios especiales. Y posterior se suele indicar los controles sucesivos, normalmente son de 4 a 6 semanas para que le dé tiempo a hacerse los laboratorios, pero una vez por semana siempre mantenemos contacto vía WhatsApp para saber si hay alguna duda, si tiene algún tipo de síntoma gastrointestinal con las indicaciones de los alimentos que se le indicó, si se ha podido cumplir y también que me manden fotos de sus platos para chequear que se están cumpliendo las indicaciones nutricionales. Como vieron, una consulta bastante completa y me consta porque yo una vez fui a una consulta con la doctora Zoraida y así fue, tal cual. Me hizo más preguntas que las que yo hago a los pacientes, que eso está muy bien, está perfecto. Por aquí quería saludar a Isabel Nieves, a Vilsi Padrón, a Elizabeth Pereira. Está conectada la doctora Alejandra, que está a meses de ser oncólogo clínico. ¿Cómo crece? La doctora Vianet Tirado, la mejor radioterapeuta del mundo mundial. El doctor Jaikel Bajanchi, quien es cirujano oncólogo. Está Yajaira López, está Gilda Gil, que me sorprendió, me impactó. Bellísima estás, Gilda, me encanta. Saludos a tu hija, Aceituno Diana. Y bueno, gracias siempre, Aceituno Diana también siempre está ahí pendiente de mí. Yo tengo seguidores que siempre están allí, gracias por estar. ¿Quieres quitando
lo de un paciente oncológico, porque sé que muchas personas que me escuchan son familiares de pacientes o son colegas, ¿quiénes deben ir a un nutricionista? Bueno, puede ir un paciente que no tenga ninguna patología diagnosticada para conocer si sus requerimientos nutricionales se están cumpliendo con la alimentación diaria que lleva, pero también puede ir un paciente con alguna patología crónica diagnosticada, ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos altos, ácido úrico elevado, pacientes con diagnóstico de desnutrición o que sienta que no gana peso a pesar de que consuma los alimentos, pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes con síntomas digestivos, ya sea reflujo, gastritis, distensión abdominal, cambios en el patrón evacuatorio, es decir, pacientes que puedan cursar con estreñimiento o con diarrea o cambios en el patrón constantemente, pacientes con diagnósticos de sensibilidades o alergias alimentarias, también son pacientes que pueden asistir a la consulta. Y bueno, con respecto a los grupos etarios, se evalúan embarazadas, niños en edad preescolar, en edad escolar, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. ¿Por qué? Porque los requerimientos nutricionales varían en función de los grupos y si el paciente tiene un diagnóstico clínico asociado, tenemos que ajustar su plan de alimentación. Entonces, recordemos que no es solamente una evaluación de primera vez, sino es importante los controles porque a veces el paciente va, nada más tengo diagnóstico de sobrepeso y cuando hacemos los estudios especiales, detrás del sobrepeso había un paciente con resistencia a la insulina, paciente con colesterol y triglicéridos altos, e incluso me ha tocado referirlo a los otros especialistas para poder trabajar en conjunto cuando el paciente llega a la consulta. También me ha tocado pacientes deportistas que les suelo hacer laboratorio y a lo mejor viene manejando un aporte proteico muy elevado y cuando vemos un paciente que puede tener alguna alteración en su función renal o a lo mejor en ese caso también tiene un diagnóstico de litiasis renal y cuando evaluamos es un paciente que no ha sido asesorado, sino que está en el gimnasio, el entrenador le entregó un plan de alimentación que le entrega a todos sus clientes y bueno, de una otra manera no se individualizan los casos. Entonces me ha tocado, después de evaluarlo, referirlo al especialista y en función de cómo siga su función renal, que me ha correspondido, lo refiero al nutricionista deportivo. Recordemos que el nutricionista deportivo realmente su función o su enfoque es en mejorar la masa muscular, mejorar la composición corporal, pero digamos que con respecto al conocimiento en enfermedades, necesita el apoyo de un nutricionista clínico. Entonces, si es un deportista que tenga alguna alteración renal, se debería de trabajar en conjunto con un nutricionista clínico. O sea, tendría que trabajar con dos nutricionistas para trabajar cuánto aporte proteico debería de indicarse a este deportista para que no vaya a generar ningún daño en esa función renal. Entonces, por eso es tan importante la evaluación nutricional, aparte de, evidentemente, de la evaluación médica, y como yo les digo a los pacientes también que han sido sometidos a cirugías bariátricas, bypass gástrico, pacientes que se han hecho manga gástrica, también necesitan el apoyo nutricional siempre. Digamos que en el primer año es más constante los controles, pero en la medida que el paciente ya tiene 1 o 2 años de haberse operado, el control mínimo que se recomienda es de 6 meses a 1 año para chequear cómo están sus vitaminas, cómo está la dosificación y cómo está su estado nutricional, para hacer los ajustes correspondientes y evitar riesgos nutricionales o pérdida de todo el proceso quirúrgico al cual fue sometido por no acudir a los controles nutricionales. Fíjense la cantidad de síntomas que mencionó Zoraida, o sea, y no dije de los pacientes oncológicos. Esto quiere decir que si alguien viene a la consulta de primera vez y es un paciente oncológico y todavía no ha recibido tratamiento oncológico y tiene alguno de esos síntomas, ya de por sí es una persona que debería ir a un nutricionista. Imagínense si va a empezar un régimen de quimioterapia o un tratamiento similar a la quimioterapia, porque en diciembre les expliqué que los oncólogos manejamos un abanico de tratamiento. Por allí preguntaron, la voy a agarrar ya en el aire, aquí la tengo. Mire, tenemos un video entero, la licenciada Zoraida y yo,
sobre tus amigas, tus queridas, las populares, las únicas, la empoderada, la palabra del siglo XXI, tus amigas las vitaminas. Tenemos un live entero de las vitaminas, de quiénes deberían consumirlas, de por qué deberían consumirlas, de cuáles son los riesgos de consumirla en exceso, de por qué no se deben automedicar vitaminas. Mira, pero eso es un live completico allí que tenemos, que a veces a los pacientes me les da flojera escucharlo. Y entonces, Naguará, imagínense ustedes, me va a poner triste, tú sabes, en todo el tiempo que yo dedico a hacer esto. Quería saludar por allí a los que veo que se conectan porque lamentablemente Instagram ahora no me permite ver todos los conectados al mismo tiempo, pero sé que estaba por allí Mari, quien es psicólogo junto con Siboné, está Judith con su esposo Julio, está mi preciosa paciente Lismar, también la preciosa Cristi, está Mantilla 5264, Jocelyn Corvo, por allí vi a dos, hola enfermera, que estaban conectadas, la licenciada Jennifer y la licenciada Gracie Briceño, archi reconocida en donde yo trabajo. Entonces, fíjense todo lo que ella mencionó. Ahora, ¿por qué un paciente oncológico debería ir con un nutricionista como parte del manejo multidisciplinario, al igual que con el psicooncólogo, que por allá está Siboney? Bueno, es importante evaluar cómo está el estado nutricional del paciente, qué clínica o qué síntomas digestivos o qué estado inflamatorio per se ya tiene el paciente. El paciente puede llegar a la consulta ya con distensión abdominal, sensación de llenura, porque tiene una inflamación a nivel intestinal. Eso puede traer como consecuencia que cuando se reciba su tratamiento, en este caso si recibe quimioterapia, los síntomas que puede tener con respecto al tipo de quimioterapia que va a recibir pueden ser más severos, ¿ok? Entonces, para disminuir los síntomas que puedan presentarse, ya sea con la quimio, con la radioterapia, con el tratamiento que vaya a recibir, al tener la asesoría nutricional del tratamiento, va a permitir tener todas las recomendaciones, porque incluso cuando yo les envío el plan, tomo en consideración, dependiendo del tipo de quimio, qué síntomas puede tener y ya se le están dando las recomendaciones. Si el paciente tiene cambios en el patrón evacuatorio, cuáles serían las recomendaciones. Si el paciente tiene estreñimiento, si tiene disminución del apetito, si tiene disminución de los sabores o alteración en el paladar con respecto a los olores. Entonces, digamos que en función del tipo de quimioterapia que el paciente reciba, va a tener unos síntomas. Entonces, se le da la información al paciente, se le da la información al familiar, incluso si hay una disminución del apetito, qué suplementos se pueden trabajar para compensar los requerimientos nutricionales y así evitar que el paciente baje de peso. Durante el tratamiento es importante lo que es la parte del seguimiento para ver si el paciente tuvo pérdida de peso, si el paciente no está ingiriendo los alimentos y ahí diríamos cambio en la consistencia de los alimentos. O sea, si son alimentos sólidos que venía incluyendo el paciente, pasamos a alimentos blandos o líquidos, tomando en consideración los alimentos que el paciente prefiere, pero que realmente no lo inflaman, porque a veces el paciente quiere consumir ciertos alimentos, pero que le pueden desencadenar más procesos inflamatorios. De igual forma, se miden algunas vitaminas que puedan estar disminuidas y en función de eso se puede suplementar. Por ejemplo, a veces hemos tenido pacientes con deficiencias de vitamina D y el paciente evidentemente no está cubriendo sus requerimientos a través de la ingesta de alimentos y necesita la suplementación. O un paciente que tenga el magnesio bajo y le está costando evacuar regularmente, entonces en función de esos laboratorios se puede indicar un suplemento que no vaya a hacer interacción con el tratamiento de quimioterapia o el tratamiento que esté recibiendo para ese momento. Por eso es importante siempre llevar los informes médicos y yo siempre se los pido para poder saber qué tratamiento va a recibir. Y posterior, evidentemente, al tratamiento, es cambio en el estilo de vida. O sea, siempre hacemos como una especie de evaluación cuáles son los factores que el paciente pudo tener que agravaron o que pudieron generar ese diagnóstico clínico, porque recordemos que el cáncer es una enfermedad donde están incluidos muchos factores. Entonces, revisamos cómo estaba la alimentación antes, si hacía actividad física. También no es mi área, porque yo no soy psicólogo, pero de igual forma, la alimentación siempre está ligada a las emociones. Entonces, ¿cómo ha estado el paciente en los últimos 6 meses, digamos en el último año? ¿Cómo, si ha tenido cambios en las emociones cuando come? ¿Cómo se siente? Si se siente feliz cuando está comiendo, se siente triste. En función de eso, si tiene ansiedad, ¿ok? Porque dependiendo de cómo esté nuestro estado emocional, es que vamos a elegir los alimentos. Cuando estamos tristes,
puede ser que el paciente vaya sumado con una disminución del apetito. Entonces, ahí yo siempre le pregunto, ¿ya fuiste a la consulta con la licenciada, fuiste con la psicóloga? Y bueno, muchas veces me dice, sí, acabo de ir justamente el mismo día de la consulta, o a veces hay resistencia, entonces trato de explicarle en la consulta que es importante el trabajo en equipo, también con la psicóloga, para que el paciente pueda aceptar los alimentos que en ese momento debe consumir, porque hacemos algunas variaciones con respecto a sus hábitos de alimentación y también adaptarse a los síntomas que puede tener. O sea, si el paciente tiene náuseas, le pregunto a la doctora, ¿te indicó el tratamiento para contrarrestar las náuseas? Sí, y te lo estás tomando. Bueno, a veces. Entonces vamos a revisar cómo te lo tomas, porque evidentemente un síntoma fijo, es decir, siempre un síntoma persistente, va a disminuir la ingesta de alimentos y va a retrasar todo el proceso o el plan de trabajo que tenemos. Entonces siempre chequeamos toda esa parte médica, la parte emocional y la parte de alimentación, y en función de eso los dejo descansar. O sea, no le hago la consulta en 4 semanas, sino bueno, te voy a ver en 6 semanas, dependiendo de cómo esté el paciente. Entonces, sí es importantísimo ese seguimiento en el paciente oncológico, y siempre le dejo a disposición mi número de teléfono para que podamos tener en contacto si hay algún alimento que se le indicó que no lo digiere bien, que no lo tolera bien, si está masticando, para poderlo ayudar. O sea, aquí hay mucha educación nutricional. No es solamente antes, sino durante el proceso. Y el cuidador me ayuda bastante porque refuerza todo lo que estamos conversando en la consulta, y evidentemente eso ayuda a que el paciente pueda concientizar, porque a veces no concientizamos qué va a ser ese alimento que estoy incluyendo en mi alimentación, qué beneficio tiene, porque debo aprender a combinar. Entonces, ¿cómo aprender a comer? Es aprender a comer, y cambiar hábitos de alimentación es lo más difícil que existe. Es donde tenemos más resistencia. Y se nos hace más sencillo tomarnos un suplemento o tomarnos un medicamento, pero cambiar hábitos nos cuesta. Entonces, ese apoyo y ese control y ayuda nos va a ayudar a que el paciente pueda sentirse mejor. Incluso él empieza a identificar, oye, licenciada, me sentí mal porque es verdad, no me tomé el medicamento, no esperé el tiempo para empezar a comer, o sea, no respeté los tiempos. Entonces, sí se recomienda cumplir todas esas recomendaciones, y evidentemente acudir antes, durante y después del tratamiento. Después del tratamiento, a lo mejor los controles no son tan regulares, pero siempre es importante para chequear cómo está la alimentación, cómo está la relación con la comida, ¿ok? Y si ese apoyo psicológico se mantiene, porque después del tratamiento también es importante acudir al psicólogo. O sea, es cambios que estás teniendo en tu vida, y digamos que después de un proceso difícil, tener una vida tranquila, a veces al paciente le cuesta entender que ya pasó por ese proceso difícil. Entonces la psicóloga te ayuda a nivelar cada una de esas emociones, y también la alimentación. Si nosotros no tenemos un buen equilibrio en lo que comemos, no tenemos una combinación adecuada de los grupos básicos, entonces eso nos puede hacer más resistente a acudir a cada uno de los controles, y también a ser receptivos en las otras consultas, en las consultas de psicología. Entonces, hay alimentos que generan inflamación, no solamente en el intestino, sino que me pueden generar cambios en la producción de neurotransmisores, como serotonina, como dopamina y como galacina. Entonces, si yo no me estoy alimentando bien, voy a estar menos flexible a todo el tratamiento que voy a recibir, médico, psicológico, a las terapias. Entonces, por eso la alimentación es fundamental. Fíjense lo que ella mencionó, que lo quiero resaltar con importancia. En función de si se corrobora, de verdad corroborado, un déficit de vitamina, se indicará algo siempre y cuando no interactúe con el tratamiento. Exacto. Es importante eso que acaba de mencionar. Y los cambios en el estilo de vida, fundamentales. Si hay algo bien difícil es cambiar un hábito. Es súper complejo cambiar un hábito, y la forma en que nos alimentamos en muchas ocasiones no es la más adecuada.
Veo con muchísima frecuencia personas que les cae mal el pan, les cae mal tal harina, porque hay tanta intolerancia ahorita al gluten. Si es Pues que eso se puede llamar todo en completo intolerancia al gluten. digamos que siempre es bueno hacer pruebas de alergias y de intolerancias porque a veces podemos tener una alergia leve, una intolerancia leve, porque eso va por escala o por grado. Y los No síntomas, necesariamente te vas a brotar horrible. exacto, allí serían más cuando es una alergia alta o severa, que el paciente puede tener brotes, puede tener dificultad para respirar y evidentemente eso puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces podemos tener alergias leves y está más asociada a una respuesta inmunológica que está, un sistema inmunológico desregulado que no está reconociendo la proteína o no está reconociendo de una mejor manera la proteína de ese alimento. Y están las reacciones adversas o las intolerancias, que son síntomas menos específicos. Por ejemplo, yo puedo comer el alimento y tener síntomas entre 8 a 72 horas después de haberlo consumido. Ahora, no me va a dar síntomas inmediatos porque mi reacción adversa o mi intolerancia es leve, pero si es severa, yo consumo el alimento, inmediatamente puedo tener distensión abdominal, puedo tener cambios en el patrón evacuatorio, posterior un dolor de cabeza y dolor articular, porque la inflamación no se queda, o sea, no se va a quedar generalmente a nivel intestinal o local, se va a propagar a otros sistemas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia o por qué se está dando cada vez más intolerancia? Es la frecuencia y la cantidad de estos cereales, llámese trigo, cebada, centeno y avena, que podemos consumir. Yo he tenido pacientes que cuando le hago el recorte de 24 horas, en el desayuno se comen dos panes, después meriendan galletas, almuerzan pasta y cenan arepa, pero de harina pan. Durante todo el día consumieron trigo, ¿ok? Y el problema con los cereales es la proteína del cereal. Entonces, si yo tengo ya mi intestino inflamado, si el intestino está inflamado, eso va a generar cambios en la microbiota del intestino o los microorganismos que habitan en el intestino. Esas microbiotas regulan la respuesta inmunológica, ayuda a que el sistema inmunológico pueda madurar, ¿ok? O pueda regular mejor su respuesta. Si esa microbiota está en desbalance o está en desequilibrio, eso va a generar una desregulación del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico va a tener una alteración en la tolerancia para reconocer lo propio de lo impropio. Y eso va con la frecuencia. Y mencionamos ahorita la proteína de los cereales, pero también está asociada a la proteína de los lácteos, sobre todo los lácteos de vaca. ¿Por qué? Porque los lácteos de vaca, la caseína, que es la proteína de los lácteos de vaca, el receptor es A1, cuyo cual muchos pacientes pueden tener deficiencias y ausencias enzimáticas para digerir ese tipo de proteína, ¿ok? Sumado a los procesos inflamatorios a nivel intestinal que puedan generar deficiencias de enzimas para degradar la lactosa que tenga el alimento. Entonces vamos viendo que puede haber alteración para reconocer la proteína del alimento y alteración para digerir el carbohidrato del alimento. Y eso evidentemente va a generar un medio inflamatorio que no se va a quedar nada más en el intestino. Cuando uno tiene síntomas digestivos, ni siquiera duerme bien. O sea, puedes tener sensación de llenura porque tienes una digestión lenta. Entonces, digamos que esos son los dos alimentos. Pero si el paciente siempre come los mismos alimentos, aparte de ese estado inflamatorio per se a esos alimentos y esa desregulación inmunológica, si yo todos los días como huevo, porque me dijeron que el huevo es muy beneficioso, entonces puedo desarrollar una reacción adversa a la proteína del huevo. Entonces, ¿cuáles serían como que las recomendaciones para disminuir esas reacciones adversas o esas intolerancias? La variedad. Si yo varío el tipo de carbohidrato, el tipo de proteína y incluyo los vegetales, incluyo las frutas, entonces estoy teniendo una alimentación variada y si yo tengo una reacción adversa y mi sistema inmunológico está desregulado, digamos que no va a generar una respuesta inmediata porque no está viendo un alimento todos los días. Entonces, por eso es tan importante la variedad de lo que comemos. Yo tengo pacientes que incluso cuando le hacemos las pruebas de sensibilidad,
comen siempre los mismos vegetales, cuando hacemos las pruebas son positivos para ese vegetal. Entonces, no nos quedemos nada más con los cereales y los lácteos, sino que si yo no varío los vegetales que consumo, las frutas que consumo, puedo desarrollar una reacción adversa a ese alimento. Y lo otro importante, tratar de no incluir alimentos que aumenten la inflamación en el intestino, es decir, azúcares, alimentos procesados o ultraprocesados y esos productos empaquetados, enlatados, salsas procesadas, porque aumentan más la respuesta inflamatoria en ese intestino. Y hoy en día sabemos que esa inflamación no se va a quedar nada más en el intestino y como son inflamaciones de bajo grado, es decir, te sientes algún malestar, pero no es un malestar severo, esa inflamación puede durar años en ti y ni siquiera sabes que la tienes. Vas a empezar a saber que la tienes cuando te genera más clínicas, más síntomas, pero ya tienes una enfermedad de diferentes ejes, ya sea metabólico, ya sea inmunológico, ya sea oncológico o ya sea intestinal. Entonces, incluso neurológico, porque incluso las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como es el Alzheimer, se está asociando con el consumo de alimentos procesados que generaron evidentemente una respuesta inflamatoria a nivel intestinal. ¿Y por qué en el intestino? Porque cuando comemos, donde nosotros absorbemos los nutrientes es en el intestino. Y esa es la primera barrera que tenemos. Entonces esa barrera se ve afectada, o esos alimentos rompen y dañan esa barrera, las otras, esos alimentos o esas sustancias tóxicas que no se digirieron bien, van a pasar al torrente sanguíneo y van a generar más inflamación en otras áreas. Entonces, de hecho, hoy en día se estudia microbiota, intestino y los otros ejes, corazón, pulmón, cerebro, páncreas, riñón. Entonces, vamos a ir viendo que todos los ejes están correlacionados, están intercomunicados, y es por ello que la alimentación consciente nos lleva o lo que buscamos es que el paciente elija opciones de alimentos que realmente lo nutran. O sea, a veces la consulta dura la primera vez y los controles, todas las consultas duran, pero explicando, educando al paciente de los alimentos que tienen que consumir, porque la resistencia a los cambios cuesta, y no solamente de pensamiento. Si yo vengo consumiendo alimentos que son altos en azúcares, que a su vez me liberan dopamina, bueno, cuando yo me siento triste o me siento alegre, quiero esos mismos alimentos. Entonces, la idea es reeducar y darle sustitutos, o sea, qué otro alimento podemos consumir que te generen bienestar, que te generen placer, desde la conciencia, desde la educación. Importante, quería saludar por aquí a Mileida Rusa, Marianela Rosales, Julio Lugo y Aniloa. Tengo un live entero con la licenciada Zoraida también, por lo visto hemos tenido varios, sobre la postura de gallina, para no decir la grosería. Tengo un live entero sobre eso. Tengo un live entero con ella sobre la sopa de pata de pollo. Y tengo un live entero, esta vez no lo hice con ella, pero la próxima vez lo voy a hacer con ella, sobre la conexión intestino-cerebro. A todos los pacientes les menciono la importancia de la microbiota. La microbiota son todos esos organismos que viven con nosotros. ¿Alguna vez escucharon la flora intestinal? No, no son un poco de flores que tenemos dentro del intestino. No, ya ese término está en desuso. Todo lo que tiene de nuestro cuerpo contacto con el exterior, desde el ojo, la piel, el tracto respiratorio, la vagina, la vejiga, todo, y el tracto gastrointestinal, tiene microorganismos. Si nosotros somos 100.000 millones de células, ese número lo vamos a multiplicar por 3 y esa es la cantidad de microorganismos que habitan con nosotros. Y tenemos una relación con ellos. La más estudiada es la del intestino, pero pronto van a ver que la van a estudiar muchísimo más y la van a relacionar con muchísimas más enfermedades. Y esa microbiota, esa relación, la solicita esta guapa aquí, la licenciada Zoraida Rosales. Si tu nutricionista no te lo ha solicitado, deberías solicitarlo porque es importantísimo y es distinta la mía que la tuya que la de la otra persona, así coman lo mismo, porque se percataron que la licenciada al principio mencionó todas las preguntas que le hace a uno. Evidentemente esos hábitos tienen un impacto hasta las horas del sueño con el ritmo circadiano, y por ahí también tengo un live sobre el insomnio. Recuerden que nosotros intentamos de forma muy somera explicar algo que es muy complejo para todo público. Ahora bien, entrando en materia, porque no hemos entrado todavía en materia, me he percatado hasta ahora, pero bueno, ¿qué importa? Porque me encanta, porque la licenciada Zoraida, ella es locutora, eso no me lo dijo también, pero ella es locutora.
Cuando nosotros mencionamos si existe o no existe una dieta anticáncer, hay agentes, y lo he mencionado en varias oportunidades, hay agentes que se consideran cancerígenos. Un agente es una sustancia química física que puede, bajo el estímulo continuo, desarrollar cáncer. Hay agentes que están en grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3, en el grupo 4. Algunos ya están relacionados. Entre esos está, por ejemplo, el cigarrillo, la infección persistente por virus de hepatitis B, por virus de papiloma humano, la infección por virus de hepatitis B, la infección por virus de hepatitis C. Hay unos que probablemente, hay otros que posiblemente, hay otros que no se sabe y hay otros que no. ¿Cuáles alimentos están fuertemente relacionados con la presencia de cáncer? Bueno, directamente hubo un estudio que se realizó en el 2020, porque siempre se había relacionado el azúcar de manera indirecta, pero en este estudio se comprobó que el exceso de azúcar, y bueno, voy a mencionar la cantidad, fue más de 86 gramos de azúcar, que lo consumió una población entre 18 y 75 años, y se vio que había mayor riesgo de desarrollar cáncer en mujeres premenopáusicas asociado al consumo de azúcar de manera directa, ¿ok? Recordemos que 86 gramos de azúcar, una cucharada de azúcar son 15 gramos, entonces estamos hablando que en promedio serían 6 cucharadas, 7 cucharadas de azúcar. A lo mejor no lo consumimos frecuentemente para la cantidad de líquido, pero si yo me tomo una bebida gaseosa, luego me comí un dulce, luego me comí, no sé, me tomé unos jugos de frutas, que puede ser perfectamente 3 naranjas con 2 cucharadas de azúcar, bueno, puedes llegar a esa cantidad. O sea, sin darte cuenta, puedes llegar a esa cantidad y por eso es importante que el especialista, en dado caso que no tengas ninguna condición crónica, ninguna enfermedad, si es un paciente, una persona sana, a lo mejor puede consumir 8 gramos de azúcar. ¿Por qué digo 8 gramos? Porque es lo que está comprobado que no genera cambios en la microbiota intestinal. El azúcar realmente no aporta nutrientes, aporta energía, Por favor. aporta energía. Entonces, si yo uso el azúcar frecuentemente, se ha demostrado que también genera cambios en la microbiota. Esa microbiota que mencionó la doctora perfectamente tiene microbiota benéfica que cumple funciones perfectas y vitales y microbiota transitoria, es decir, otra microbiota que está en menor concentración, pero que si yo tengo inadecuados hábitos de alimentación, consumo mucho azúcar, consumo lácteos de vaca, no hago actividad física y me estreso demasiado, genera un cambio en ese balance. Entonces esa microbiota transitoria sobrecrece y empieza a generar inflamación y daño en otro sistema. Por ejemplo, ¿cuál organismo se suele alimentar frecuentemente del azúcar? La cándida. La cándida es un hongo que vive en el intestino y ayuda, o sea, tiene funciones importantes, pero una mala alimentación y un consumo excesivo de azúcar me va a generar el medio para que ella sobrecrezca. Y no solamente sobrecrece en el intestino, puede llegar a la boca y dificultar la capacidad para tragar y para deglutir. Entonces, recordemos que si yo estoy recibiendo ese azúcar, genera un desbalance en la microbiota y eso va a generar un cambio en el sistema inmune, porque va a desregular las funciones inmunológicas. Entonces, un paciente que va a tener inflamación en el intestino, alteración o disfunción en su sistema inmunológico, y eso va a dar entrada para otras inflamaciones en otro sistema. Entonces, la cándida, ¿con quién está relacionada? Pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo de desarrollar o aumentar el crecimiento de cándida, pero sumado al azúcar va a tener mayor sobrecrecimiento. Pacientes diabéticos suelen tener sobrecrecimiento de cándida si no tienen un buen control de sus valores de azúcar o de glicemia. Pacientes con resistencia a la insulina, niños dentro del trastorno del espectro autista, con trastorno de déficit de atención o trastorno en neurodesarrollo. Entonces, vemos que hay varias condiciones donde puede haber riesgo de sobrecrecimiento de cándida, pero también he tenido pacientes que no tienen ningún riesgo, solo que tienen consumo excesivo de azúcar y cuando hacemos los estudios de microbiota tienen un sobrecrecimiento de cándida. Y la cándida, como microorganismo, ella necesita mantenerse en crecimiento y por eso ella genera sustancias que viajan al sistema nervioso central y hace que te provoque comer dulces y chucherías.
sea, eso también lo generan esos microorganismos. Ellos son muy inteligentes. Entonces, y incluso puedes tener alteración del patrón del sueño, trastornos de ansiedad, incluso niebla. Es decir, por nada te distraes, te confundes. Entonces, ahí sospechamos de sobrecrecimiento de cándida. ¿Qué es importante? No podemos indicar un plan de trabajo sin tener un resultado que nos confirme el diagnóstico, porque no podemos generalizar a la microbiota, porque un paciente puede tener sobrecrecimiento de cándida, pero he tenido otros pacientes que tienen Klebsiella, Streptococcus, entre otros microorganismos que viven en el intestino de manera controlada, y si sobrecrecen por malos o inadecuados hábitos de alimentación, entonces el plan de trabajo es distinto para sobrecrecimiento de cándida, para Klebsiella, para Streptococcus, y el abordaje también, ¿ok? Entonces, mencioné al inicio cándida, tomando en consideración el azúcar, porque me llamó la atención ese estudio, y también cuando hay disbiosis intestinal, que es pérdida de ese balance, puede haber, o sea, dependiendo del microorganismo que esté sobrecreciendo, puede haber mayor riesgo de tumorogénesis, es decir, un 20% más riesgo de formar tumor, porque si el sistema inmune está trabajando y regulando bien su respuesta, no tiene por qué haber sobrecrecimiento de ninguna masa. Entonces, si hay una desregulación de la función del sistema inmune, hay que revisar qué está pasando con la microbiota de ese paciente. Y, evidentemente, cómo se está alimentando, cómo se está nutriendo, qué está comiendo. ¿Cuáles son los otros factores que, evidentemente, pueden influir en los riesgos como factor de riesgo de desarrollar cáncer? La ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, y con el alcohol llama la atención, y eso lo mencionamos en la charla, en la medida en que tomas más bebidas alcohólicas, acumulas una sustancia superinflamatoria. De hecho, esa sustancia superinflamatoria es la que genera ese síntoma de dolor de cabeza, de resaca, cuando tomas en exceso. Entonces, si el consumo de alcohol es frecuente en tu alimentación y en tu día a día, y a su vez consumes azúcar, estás teniendo dos factores de riesgo. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo se suman? Las personas que consumen alimentos como técnica de cocción a la parrilla, o consumen grandes cantidades de carnes rojas, entonces la dejan cocinar a altas temperaturas. Cuando nosotros dejamos las carnes rojas en cocciones mayores de 120 grados, esto puede, o sea, a muchos les gusta porque les queda súper tostada. Me dicen que me encanta tostada. Bueno, más tostada quede, más riesgo. Entonces, por eso es importante buscar las otras preparaciones. ¿Cuáles preparaciones yo recomiendo? Las guisadas. Las guisadas que te ayudan. Primero que al ser guisadas, si usas suficiente salsa, el contacto del guiso con el sartén, si es por ejemplo de teflón, porque digamos que el teflón tampoco es como que el sartén más acorde, es menor. Entonces, el sartén que uses también influye, porque si es un sartén, no sé, de aluminio, entonces si tú tienes el intestino inflamado y la barrera intestinal rota, esos metales tóxicos pueden pasar por esa barrera y puedes tener intoxicación por metal. Entonces, los productos, las salsas o los guisos para hacer tus proteínas te van a ayudar a que no tengas que someter a altas temperaturas el alimento, y eso no sea un riesgo como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. De igual forma, con respecto a los carbohidratos, cuando nos encanta comer papas fritas o panes tostados, entonces lo dejamos tostar hasta que se carbonice. En ese quemado aumentamos también los riesgos de desarrollar enfermedades oncológicas o cáncer. Entonces, vayamos sumando los factores. O sea, por ejemplo, si yo siempre, todos los sábados, los domingos, viernes, sábado y domingo, consumo cervezas en grandes cantidades y otras bebidas alcohólicas, como la carne en la parrilla, y me pongo a tostar, y aparte como papas fritas, entonces estoy incrementando más los riesgos. De igual forma, los embutidos. Cuando consumimos embutidos, allí tenemos alto riesgo por la cantidad de nitritos y de nitratos. Y al consumirlos en mayor proporción, más los otros factores, incrementamos más los riesgos de inflamación. De igual forma, recordemos que el agua y los vegetales de hojas verdes tienen nitritos. Por lo tanto, es importante, en el caso de la espinaca, en el caso de la acelga, lavarlos, o sea, colocarlos en agua después del proceso de lavado,
para que puedan disminuir la concentración y, como mencioné, rotarlos. Vamos a ver que la naturaleza es tan sabia que te da diferentes colores de vegetales, de frutas, porque cada uno va a aportar antioxidantes y vitaminas necesarias para lograr el equilibrio en tu cuerpo. ¿Cuándo no logramos ese equilibrio? Cuando no consumimos absolutamente nada de vegetales ni nada de frutas y mi dieta es solamente basada en carbohidratos refinados, en este caso arroz, pasta, que aunque vengan fortificados, porque a veces vienen agregados con vitaminas, por todos los efectos que pueden tener, no, no ayudan a mejorar los niveles de inflamación que el paciente tenga. Entonces, yo recomiendo, con respecto a los carbohidratos, trabajar los carbohidratos naturales. Las verduras o los tubérculos los podemos conseguir, son de fácil acceso, son más económicos y lo podemos preparar de diferentes formas. Dentro de ese grupo que incluimos el plátano, la papa, la yuca, el apio y el ocumo. Los nombro de manera general porque hay pacientes que pueden tener un síntoma digestivo y a lo mejor no pueden comer un tipo de tubérculo que les genera más cáncer, pero los tubérculos pueden ser una opción. El arroz y el maíz no quiere decir que no los pueda comer, pero que debería predominar más los tubérculos y menos el arroz y el maíz dentro de los tubérculos a consumir. Con respecto a las proteínas, tratar de consumir más carnes blancas como pollo, pescado, pavo, gallina, porque a veces decimos gallina, sí, gallina la conseguimos también, sobre todo en los mercados grandes conseguimos gallina. Y carnes rojas, disminuir la frecuencia y el consumo. Variar las preparaciones, pueden ser horneadas, puede ser sudada, puede ser guisada, disminuir la parrilla o las cocciones a la parrilla por los riesgos de inflamación que evidentemente pueden generar por ese tipo de cocción. Con respecto a las salsas, salsa de soya, salsa inglesa, salsa de ajo, las salsas procesadas no están recomendadas, son más bien inflamatorias. Podemos usar especias que tienen propiedades antiinflamatorias como el orégano, la albahaca, el laurel, la cúrcuma en polvo de manera controlada. No es que a todos le tenemos que colocar cúrcuma, pero tiene propiedades antiinflamatorias con respecto a nuestra alimentación. Con respecto a las grasas, las preparaciones fritas, y aquí incluimos otra vez, hablamos de las papas fritas, en el tipo de grasa, cuando la hacemos frita, evidentemente estamos generando mayor sustancias inflamatorias. ¿Cómo yo recomiendo las grasas? Como aderezo a las preparaciones o que no sean sometidas a altas temperaturas. O sea, tú puedes usar, si quieres utilizar aceite de coco, que tiene que ser de manera controlada, pero no a altas temperaturas, porque en la medida en que aumentamos más la temperatura, es donde podemos tener mayor riesgo de generar más esta respuesta inflamatoria. Entonces, no es solamente el alimento que elijo, sino el tipo de preparación y la temperatura de los alimentos que estoy consumiendo. Importantísimo. Me gustaría que especificaras un poquito a qué pertenecen los embutidos. ¿Qué alimentos se le consideran embutidos? Cuando hablamos de los embutidos, incluimos mortadela, salchicha, salchichón, jamón, ¿ok? Y también incluimos en ese grupo, yo sé que es un enlatado, pero el jamón endiablado. Entonces, recordemos que todos estos productos son químicos y por el tipo de proceso que tiene, genera inflamación en la medida en que lo consumimos más frecuentemente. De hecho, pacientes que yo tengo inflamados, cuando consumen estos alimentos, por ejemplo, identifican, licenciada, bueno, comí un jamón endiablado y me inflamé más. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del jamón endiablado, son todas las partes no comestibles del animal, más azúcar, más químicos. O sea, todos estos embutidos llevan azúcar. Tienen gluten, tienen especias y quedan sabrosos porque evidentemente a través de la combinación, bueno, tratan de mejorarle a través de saborizantes, de aditivos y de químicos el sabor. Pero realmente no nutren, generan más inflamación. Por eso es que no se recomienda. Hay muchas recetas que podemos conseguir en las redes sociales que te enseñan a hacer
salchichas de pollo, te enseñan a hacer mortadelas de pollo con alimentos, o sea, mueles el pollo o dependiendo de la proteína que vayas a elegir y te enseñan cómo almacenarlo y cómo congelarlo para que la puedas realizar, de manera tal que la puedas consumir. De hecho, también hay páginas que venden estos embutidos artesanales que son libres de aditivos, libres de químicos, libres de embutidos, porque más consumimos alimentos químicos, más respuestas inflamatorias vamos a tener y mayor alteración del sistema inmunológico. Fíjense que por allí está conectado el doctor Ángel Núñez, quien es fisiatra, con quien he hecho live acerca de el movimiento, los movimientos que deben hacer las pacientes, que siempre me preguntan a mí, ¿cuánto cargo? ¿Cómo debo hacer las cosas? Por eso cada uno tiene su especialidad. Ni siquiera el paciente con metástasis ósea tiene contraindicada la actividad física, ni siquiera el paciente que tiene enfermedad metastásica ósea con alto riesgo de fractura tiene contraindicada la actividad física. Evidentemente esto debe ser regulado por un médico fisiatra que trabaja con un equipo que incluye fisioterapeutas. Importantísimo eso. Él mencionaba la carne cruda y no solamente nos referimos a carne de vaca, porque también sabemos que hay mucha gente que le gusta tu amigo el sushi. La carne cruda, primero no se recomienda por los riesgos de salmonela, ¿ok? Entonces, estas prácticas que hemos visto por las redes sociales no están basadas en ninguna evidencia científica. Las carnes tienen que ser cocidas, pero evitar las carnes a altas temperaturas. O sea, podemos trabajar temperaturas de 100 grados, pero no llegar a 120 o más, porque cuando la carne queda completamente quemada es donde generas más respuesta inflamatoria. Entonces, no se recomienda las carnes crudas, incluyendo el huevo. El huevo crudo tampoco se recomienda porque tiene antinutrientes, no lo absorbes bien. Entonces, si queremos aprovechar las proteínas, tenemos que cocinarlas, evidentemente, pero no quemarlas. Ese es el punto importante, no quemar la proteína, ya sea el pollo y un paréntesis importante, el pollo a la brasa. El consumo frecuente de pollo a la brasa también genera inflamación. Entonces, podemos consumirlo de manera controlada y retirarle la piel para evitar, evidentemente, riesgos de avance en los niveles de colesterol, sobre todo la fracción LDL, que puede presentarse por el consumo frecuente de la piel de pollo. Pero a la brasa tampoco es tan recomendado frecuentemente por las sustancias inflamatorias que ésta pueda generar. Fíjense cómo la licenciada mencionó ciertos alimentos que están relacionados como factor de riesgo, que es un factor, una condición que predispone a. Siempre les digo, una persona que se monta en una moto tiene un riesgo de morir en accidente de tránsito. En realidad todos tenemos, incluso sin montarte nunca en una moto, pero si tú a eso le sumas manejar borracho, sin luces, sin frenos, sin casco, evidentemente tu riesgo es mayor. Por eso es que ella va sumando y dice, entonces, si de repente entonces consume la carne a la parrilla, más el alcohol, más el carbohidrato, más todo, y si a eso le suma otros factores adicionales, porque creo que vamos a tener que hacer un live completo sobre la obesidad y el consumo de azúcar y cómo es un estado proinflamatorio que predispone y gravísimo, gravísimo, primera causa de muerte a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares y cómo por allí, por eso la actividad física, la importancia, la densimetría ósea, la pérdida de la densidad mineral ósea, el riesgo de la fractura, el encamamiento y el encamamiento, la posterior muerte. Sé que suena horrible, pero es así porque lamentablemente tenemos pérdida del equilibrio con el pasar del tiempo y más que somos sedentarios. Entonces, todo eso son factores que se van sumando. Otro de los factores que está relacionado con la aparición de cáncer es la dieta baja en fibra. ¿Cómo es una dieta baja en fibra? Bueno, la cantidad de fibra mínima recomendada va de 20 a 30 gramos de fibra. La recomendación para llegar a estos niveles es entre 2 raciones de frutas al día y 3 raciones de vegetales o al revés. Pueden ser 2 raciones de vegetales y 3 raciones de fruta en función si el paciente está inflamado, si tiene alguna intolerancia a la fructosa. La recomendación para poder consumir esa cantidad de fibra es que la fruta la comamos entera, higienizando bien la fruta, ¿ok? Y con respecto a los vegetales, en pacientes oncológicos no se recomienda vegetales crudos, pero si lo hacemos cocidos, tienen que ser al vapor y salteado para que conserven la fibra, a menos que el paciente evidentemente no los pueda consumir. Si yo hago los vegetales en crema,
o sancochado, es decir, lo dejo mucho tiempo en cocción, va a perder parte de la fibra. Y si lo licúo también. Entonces se recomiendan salteados y al vapor para preservar la fibra. Recordemos también que los tubérculos y las verduras, si las utilizamos en forma de almidón resistente, van a tener más fibra. ¿Cómo es esto? Bueno, es sencillo. Cocinar el tubérculo un día antes, ya sea plátano, papa, yuca, apio, humo, lo puedo meter un día, lo cocino, lo meto en la nevera y lo dejo un mínimo de 12 horas en la nevera. Al día siguiente puedo calentar nuevamente mi tubérculo, pero que no sean altas temperaturas para no romper el almidón que cree en ese tiempo de enfriamiento. En ese proceso de enfriamiento, este almidón que tiene el tubérculo va a ser más resistente a la digestión. Por lo tanto, se va a absorber más lento y va a tener mayor aporte de fibra para aprovecharse por parte de la microbiota benéfica del intestino. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una baja ingesta de fibra, es decir, cuando le hacemos el recordatorio de 24 horas con la frecuencia de consumo, consumen vegetales 2 veces a la semana, fruta 2 veces a la semana, no logramos cubrir los requerimientos porque todos los días necesitamos llegar a esos 20 gramos mínimos de fibra diaria. ¿Para qué? Todos los días necesitamos evacuar. Nuestro intestino debe de moverse, nos debemos de mover para que el intestino pueda ayudar a que las heces no se queden atrapadas. La hidratación es importante y el aporte de fibra que viene de la ingesta de alimentos. Si nosotros logramos el equilibrio entre la hidratación, el movimiento y el aporte de fibra, nos va a ayudar a tener un patrón evacuatorio regular, unas evacuaciones con forma, y eso evidentemente va a ayudar a disminuir los riesgos asociados a cáncer, sobre todo cáncer colorectal. En aquellos pacientes que tienen una baja ingesta de fibra, el factor de riesgo principal es para cáncer de colon. Entonces, es uno de los principales. Hay otros factores, pero por eso es importante el aporte de fibra en la alimentación. Antes se pensaba que el estreñimiento estaba más bien asociado que yo evacuaba una vez a la semana, pero que si mi patrón evacuatorio era interdiario, era normal. Entonces, hoy en día ya sabemos que todos los días debemos de evacuar y debemos tener un patrón evacuatorio regular. No es que un día hice pelotitas, otro día hice líquido, otro día hice pastoso. Yo tengo que tener un patrón evacuatorio regular y que esas heces no deberían de venir con restos de alimento o fétidas o algún proceso de fermentación porque eso nos habla de inflamación. Ahí es donde tendríamos que investigar si esos vegetales que se están incluyendo, dado caso que el paciente los empiece a incluir, lo está digiriendo bien o está generando un proceso de fermentación. Por eso no a todos los pacientes se le indican todos los vegetales. Si el paciente está muy inflamado, se va haciendo gradualmente la inclusión de estos vegetales para que el paciente los pueda digerir bien y pueda repoblar su microbiota, porque si el paciente, cuando le hacemos el estudio de microbiota, tiene su microbiota benéfica muy disminuida y yo uso gran cantidad de fibra, va a haber síntomas digestivos. Entonces, tenemos que hacerlo de manera programada y lo vamos incluyendo en función de la tolerancia que el paciente tenga. Entonces, no se puede dar una recomendación general, sino que digamos que en consulta se debe individualizar cada caso para ir implementando progresivamente ese aporte de fibra. Pero lo que es importante es que nos llevemos que el consumo de vegetales y el consumo de fruta debe formar parte tanto de la alimentación de una persona que no tenga ninguna enfermedad, como un paciente con alguna condición clínica, como un paciente oncológico. Solo que cada paciente se le va a incluir la cantidad que necesita y el tipo de vegetal y fruta que puede consumir, y en la medida en que se va desinflamando, se van agregando otras opciones. Importante. Por ahí mencionan cómo se realiza un estudio de microbiota, de la microbiota intestinal. Microbiota intestinal, digamos que no todos los laboratorios hacen este estudio, es un examen que de meses tienen que ir al laboratorio, en este caso la microbióloga le va a explicar cómo tomar la muestra, porque se trabaja a través de un kit, no es en el recolector de ese tradicional, y debe llevarse, o sea, apenas el paciente evacúa, debe llevarlo lo más pronto posible. Porque cuando las heces duran mucho tiempo en llevarse al laboratorio y para ser procesada,
eso nos puede dar un falso positivo en cuanto a crecimiento de algún microorganismo. Como es un estudio más profundo que un coprocultivo, dura aproximadamente de 20 a 30 días para entregarlos, pero sí es importante que antes de hacerse un estudio de disbiosis, acudir primero a la consulta para ver qué tiene el paciente y en función de eso indicarle no solamente el estudio de microbiota, sino las pruebas complementarias, como por ejemplo el panel de alimentos para ver si tiene una reacción adversa a un alimento. Porque si me llevan nada más, por ejemplo, el caso del estudio de disbiosis, y yo conozco cómo está esa microbiota, pero puede estar comiendo alimentos que son inflamatorios, eso le va a generar más inflamación y desconocemos si qué alimentos le estén generando ese estado inflamatorio. Entonces, debemos de ir primero a consulta, se hace la evaluación completa y en función de eso se le indicará el estudio de microbiota y los estudios complementarios. De hecho, aquí esta imagen yo siempre la coloco. Estos son los sellos distintivos del cáncer. Lo que hasta ahora hace que una célula maligna sea maligna, tenga esa capacidad no solo de sobrevivir, sino de proliferar y invadir otros sitios a distancia. Y uno de los sellos distintivos que recientemente se adjudicó en enero del 2022 es la microbiota. Imagínense la importancia de la microbiota, por eso tengo un live completo de la conexión intestino-cerebro y hablamos de esa candidiasis que pasa muchísimo cuando le digo a las pacientes con cánceres no ginecológicos y ginecológicos también, que siempre les comento, mira, tienes que ir a hacerte su citología de cuello uterino, y me dicen, la ginecólogo me encontró cándida, ¿cómo es posible, doctora, si yo tengo tiempo sin pareja? Yo le digo, pero es que eso no es así. Fíjense toda la explicación que dio la licenciada, la importancia de la individualización de la consulta. Esto no es, no. Por ahí me preguntan, doctora, ¿y puedo consumir leche? Doctora, ¿y puedo? Es que eso no es así, eso tienes que ir a una consulta. No es tan sencillo. Te pregunto, evidentemente tomando en cuenta la importancia de individualizar la consulta, solicitar el perfil de tolerancia, evaluar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glicemia, de hemoglobina, la proteinura, la depuración, medir al paciente, el perfil de disbiosis, ¿existe algo que esté formalmente contraindicado en un paciente oncológico, bien sea un alimento o una sustancia en particular? Saludos por allí a Aprendiendo sobre el Cáncer, oncólogo peruano precioso, inteligente, lindo, guapo, bello. Pacientes oncológicos, el azúcar, ¿ok? Porque es un factor agravante de la inflamación y no le va a aportar ningún nutriente. Los lácteos de vacas y derivados por la concentración no solamente de lactosa ni de caseína, que puede agravar más los síntomas digestivos que ya el paciente pueda tener. Y los alimentos como el cereal, trigo, cebada, centeno y avena. Tuve el caso de una paciente que, bueno, eliminó de su dieta el trigo y usaba frecuentemente la avena dentro de su esquema de alimentación como alimento saludable y eso le generó una respuesta inflamatoria tan importante que no podía dormir. Entonces estuvimos investigando qué alimento pudiera estar relacionado, se le hicieron las pruebas de reacciones adversas y era la avena. Cuando la retiramos, no fue que se desinflamó inmediatamente, pero tuvo que esperar más o menos 6 semanas para mejorar la calidad del sueño y los síntomas digestivos. Entonces, digamos que son los 4 alimentos con respecto a los cereales: trigo, cebada, centeno y avena. En el caso de la cebada, puede ser que la encuentres combinada con otro tipo de harina. Con respecto al maíz y el arroz, se puede consumir, pero no abusar de su consumo, porque cuando retiramos trigo, queremos comer maíz y arroz todos los días. Y lamentablemente el cereal en consumo frecuente en un intestino inflamado no es fácil de digerir. Aunque tengas apoyo enzimático, puedes tener síntomas digestivos y lo que a lo mejor está generando disminución del apetito es un vaciamiento gástrico lento, porque no estás teniendo una buena digestión. Entonces, importante individualizar cada caso, pero no basar la dieta a base de cereales, sino tratar de incluir tubérculos. En Venezuela tenemos la oportunidad de que podemos conseguirlos, es de fácil acceso, a lo mejor en nuestros países es más difícil, pero en Venezuela podemos conseguirlo. Con respecto a otros pseudo cereales, está la quinoa y está el trigo sarraceno, que la diferencia básica es que la quinoa tiene mayor aporte de fibra y evidentemente tiene menos riesgo de elevar la glicemia. Sin embargo, hay que tener consideraciones confusas porque si son pacientes inflamados, le va a generar más inflamación. Pero es un alimento muy bondadoso porque es rico en fibra. Lo único es que como tiene saponina, que es un antinutriente, si no se lava bien y no se va botando constantemente el agua,
puede quedar amarga. Entonces va a ser difícil sustituirla, usarla otro día si fuese arroz, porque con la quinoa puedes hacer arroz, puedes hacer arepa, tortillas, pan, ¿ok? Se puede utilizar, pero de manera controlada. La idea es tener varias opciones para que el paciente evidentemente pueda variar. Con respecto a la fibra evidentemente la conseguimos en los vegetales y en las frutas. Esa fibra soluble, que es como más fácil de digerir, pero la fibra de productos integrales, como por ejemplo galletas integrales, harinas integrales, en pacientes inflamados es difícil de digerir. Entonces puede generar que el tamaño, el volumen de las heces sea más grande y a pesar de que esté formando heces, no regule el patrón evacuatorio. Entonces necesitamos tener heces, pero que no sean tan gruesas para que puedas tener un patrón evacuatorio regular. Entonces es más recomendable la fibra soluble que la fibra insoluble. Ahora, con respecto a semillas, está la linaza, en este caso la linaza molida, la chía, que se puede utilizar, pero digamos que en casos particulares, pacientes que me llegan a la consulta que más bien tienen estreñimiento, este tipo de semilla evidentemente nos puede ayudar a favorecer las evacuaciones, pero sin abusar de la cantidad. O sea, yo dosifico la cantidad a utilizar para que podamos llegar a esos requerimientos de fibra que nombré antes, pero no podemos abusar o agregarle en todas las comidas linaza porque puede tener un efecto, o sea, puedes evacuar, pero después puedes sentir distensión abdominal, flatulencia. Entonces, todo lo que indiquemos de fibra lo tenemos que controlar en cuanto a cantidad y en cuanto a dosificación, para no abusar. O sea, lo importante es variar, pero no abusar de las cantidades. Importantísimo. Muchísimas gracias, Zoraida. Donde, no sé si quieras mencionar algo más, decir algo más y dar tus redes y dónde pasas consulta. Bueno, yo bueno, sí quería cerrar, doctor, que es importante que aparte de las frutas y los vegetales, del aporte de fibra que ellas tienen, recordemos que también son ricos en antioxidantes, ricos en vitamina C, ricos en polifenoles. Los polifenoles o flavonoides los podemos conseguir en los arándanos, en las moras, en las fresas, que tienen propiedades para ayudarnos a evitar daños en el ADN y evitar evidentemente la presencia o crecimiento anormal de células. De igual forma, la vitamina C, que no solamente la conseguimos en cítricos, sino también en la lechosa la podemos conseguir, la vitamina E, que está presente en el aguacate, en las semillas de auyama. Aprovechemos la semilla de auyama, que es muy rica en vitamina E. Y el zinc, que lo conseguimos no solamente en la proteína animal, sino también en el hígado. Y hay que hacer un paréntesis rápido, porque sé que estamos cortos de tiempo. El hígado o las vísceras, antes pensábamos que no eran tan nutritivas, y hoy en día sabemos que el hígado específicamente es rico en vitamina A, tiene proteínas y la vitamina A tiene también beneficios no solamente para evitar la replicación anormal de células, sino que también va a ayudar a compensar esos niveles de esa vitamina. O sea, si nosotros no consumimos grasas o consumimos grasas saturadas, a lo mejor este aporte de vitamina está en deficiencia y a lo mejor eso es lo que está generando el desbalance en ese paciente. Entonces es importante también incorporar vitamina A, vitamina C en los alimentos. Los suplementos, como usted mencionó al inicio, y quiero también resaltar, solamente se indica si el paciente tiene una deficiencia y no haya interacción con la quimioterapia que el paciente recibe. O sea que uno siempre se pone en contacto con, en este caso, con la doctora para saber si se puede o no indica una suplementación, evitar la automedicación. Y bueno, con respecto a dónde pueden conseguirme, en mis redes sociales como @nutrisora, en mi página en Facebook Nutriendo Conciencia, y bueno, paso consulta presencial los días lunes y miércoles en Instituto Diagnóstico de San Bernardino. Importante. Fíjense, wow, qué increíble. Zoraida, a mí me encanta Zoraida, es una mujer demasiado inteligente. Zoraida, siempre te admiraré y no es que yo la estoy idealizando, porque todos los demás profesionales que trabajamos con ella y los pacientes me dicen lo mismo. Creo que ya tengo el tema del próximo live con respecto al azúcar y la obesidad, porque por allí sé que quedaron
preguntas como que, ya entonces puedo comérmela con miel, pero entonces, doctora, puedo usar lo de stevia, entonces, doctora, perdón si hice la acotación a la marca comercial porque es el que recuerdo ahorita. Y entonces, doctor, ¿y si me da una baja de azúcar? Como les encanta decir a los pacientes que no me toman agua y les da baja de azúcar. Bueno, en fin, creo que ese va a ser el siguiente tema. Aquí el último pensamiento que les tengo, porque de verdad es increíble, y como me dice mi psicólogo, Francesca, menciónalo, pero no con la carga emocional. Tranquilízate, tranquilízate. Es sobre la intrusión, sobre el intrusismo. Consiste en realizar actos propios de una profesión sin poseer el título y la capacitación para ello. Y eso está penado en la ley. Yo no soy nutricionista. Perdónenme, pacientes hermosos, bellos y lindos, que yo sé que ustedes también me tienen súper idealizada, pero yo no les puedo dar unas recomendaciones nutricionales porque ya se dieron cuenta lo complejo que es y lo importante de individualizar cada consulta. Y no puedo dejar de decirlo que en otros países al paciente le duele la uña y lo mandan al dermatólogo. El paciente tiene tos y también lo mandan al neumonólogo. Aquí el paciente venezolano está acostumbrado a que uno le solvente todo, eso no es así. Siempre le digo a los pacientes, yo estudio todos los días de mi vida, pero estudio es oncología. Fíjense el nivel de información basado en evidencia científica. No en cosillas que publican por internet, que es fino el magnesio y la vitamina C. No es así, tiene que tener un basamento científico. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias porque llegamos a 73. Gracias, gracias porque además habían profesionales de salud. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.